Sábado 25 de junio de 2022, 4:39 de la mañana. Debería estar en la cama, debería estar durmiendo, porque mañana, sí, mañana, es decir, hoy, sábado, cuando amanezca, tengo que trabajar. Pero mis pensamientos han ido para aquí, para allá. Estuve cantando con ese software llamado Smule, esa app, y colgando las canciones en YouTube, cosa que seguramente no hubiese hecho nunca, de no haber pasado todas las cosas que pasaron. Los venezolanos éramos en pasado, éramos un cuerpo compuesto de muchas personas, o de personas, de unos cuantos millones de personas, que teníamos algunas cosas en común. Entre ellas, vivíamos la mayor parte de nuestro tiempo en Venezuela, país en el que la mayoría de nosotros nacimos, en la zona, como nos decían en el colegio, en esa ubicación privilegiada al norte de América del Sur, en la zona más septentrional de no sé qué cosa, es decir, ubicada Venezuela en una privilegiada posición geográfica en cuanto al comercio y a la geopolítica se refiere. Y ciertamente la situación geográfica de Venezuela geopolíticamente fue muy, pero muy importante y muy beneficiosa para el ya fallecido Fidel Castro. Eso no lo sabía yo, ni creo que muchos de nosotros tampoco, cuando éramos pequeños, ¿no? No sabíamos que todo lo que Venezuela significaba iba a ser tan, pero tan favorable a los intereses del comandante Fidel Castro. Pues como decían los venezolanos, éramos una masa, éramos un conglomerado, éramos un cuerpo de millones de personas que, repito, pasábamos la mayor parte del tiempo en Venezuela, en ese lugar llamado Venezuela, y teníamos algunas cosas en común. Hablábamos español, la mayoría con este acento o muy parecido a este, otros con algún acento algo distinto. Comíamos arepas, la arepa es nuestra, por supuesto, no es colombiana, es nuestra. En diciembre hacíamos hallacas, comíamos pernil, ensalada rusa con atún. Digo lo del atún o la gallina o gallina, porque aquí, bueno, en otras partes del mundo no lleva atún, aunque la llamen igual, ni gallina, mucho menos. Comprábamos aquel divinísimo jamón de Navidad con las piñas alrededor,
en alguna panadería de algún portugués. La hallaca no podía faltar, los bollitos. Comíamos aguacates y mangos. Decíamos chévere. No seas marica, chica. ¿Qué vaina es esta? No me jodas la paciencia. Aunque lo negásemos, seguíamos de reojo el guayabo enorme de Lila Morillo, que todavía debe seguir, continuar, seguramente. De reojo, aunque lo ocultásemos algunos, leíamos con avidez los chismes sobre las amantes de los presidentes, cuando teníamos presidentes. Las cosas pueden seguir llamándose igual y sin embargo no ser las mismas. No grabábamos videos y ni los subíamos a YouTube porque no había YouTube. Hablo de los venezolanos como yo, incluyendo cierto rango de edades, etc. Ese cuerpo de venezolanos, que en realidad no éramos otra cosa que Venezuela, porque los países son su gente. Pues ese cuerpo de venezolanos, Venezuela, de alguna manera implosionó y se convirtió en casi infinitas partículas. Y digo infinitas porque muchos de los integrantes de ese cuerpo llamado venezolanos, ergo Venezuela, muchos no solamente se separaron del resto, sino que también se rompieron en 1000 pedazos. Y es posible que hoy en día seamos infinitas partículas. No concibo un pueblo más disperso que el pueblo de Venezuela por los 4 rincones del mundo, por los 4 puntos cardinales en los 5 continentes, en las 2 masas continentales o 3. La variedad de nuestros destinos, de nuestra atomización, compite seriamente con la del pueblo de Israel. En estos momentos uno olvida las palabras.
Esta es la palabra que buscaba. Diáspora. En el caso de Venezuela se puede hablar perfectamente de diáspora. La diáspora venezolana. Para los que ya hemos llegado y sobrepasado el sexto piso, es inútil y ridículo y perdemos el poco tiempo que nos queda o que nos pueda quedar. Es ridículo, inútil y una pérdida de tiempo hablar de revolución o política, buscar culpables, pensar en la venganza, en el retorno, en por qué pasó, cuáles fueron las causas. Ya nada de eso importa, no para los que estamos en el sexto piso. Nuestro destino ya está decidido. Y tampoco es añoranza. No se puede añorar lo que ya no existe. En varios videos he dicho que en estos últimos meses se ha muerto gente muy cercana a mí. Ya tengo miedo cuando veo un WhatsApp que viene de un 0058. Alguien habrá muerto. Un email de alguien que hace siglos no me escribe. Alguien habrá fallecido. Un SMS del otro lado del mundo. Se habrá muerto el hijo de alguien. Nos vamos, nos morimos. Y aunque sabemos, o deberíamos saber, que somos efímeros, y no solamente nosotros somos efímeros, por más que muchos se empeñen en tener hijos y armar y fundar una saga y continuar esa saga para no morir del todo, el caso es que somos efímeros y nuestros tataranietos no tendrán nada que ver con nosotros. Para los que tuvieron hijos. Y no solamente nosotros somos efímeros, las obras que nos empeñamos en dejar para la posteridad también son efímeras, porque aunque se conservasen y aunque las próximas generaciones hiciesen esfuerzos enormes por conservar nuestras obras, estas van a perecer, porque desde primaria nos enteramos que el Sol es una estrella que agoniza, que cada vez la Tierra está más cerca del Sol y algún día impactarán y el planeta dejará de existir. Pero el ser humano, el hombre, insiste en no ser efímero, insiste en ser inmortal. De hecho, se están haciendo esfuerzos enormes para poder vivir en la Luna, en Marte. Pero es que la Luna y Marte también están en el sistema solar. Todo eso va a implosionar. Dará tiempo de hacer una residencia en la Luna, otra en Marte. Ya tenemos la estación interespacial. Habrá tiempo suficiente para localizar otra galaxia con una estrella joven y poder mudarnos y continuar allá la saga del Homo sapiens.
o del Homo lo que sea, porque el Homo sapiens también va a ser efímero, ¿no? Es efímero también, como lo fue el Homo erectus y todos los otros homos. Lo que distingue al hombre de los demás animales es su ansia de inmortalidad como especie, es su ansia de conocimiento, es su soberbia, porque qué duda cabe que somos soberbios. Hemos agarrado la naturaleza, la hemos cogido y la hemos transformado en rascacielos que tumban los terremotos, en casas frente al mar que se llevan los tsunamis, en aviones que a veces caen llenos de pasajeros, otras veces tropiezan con los rascacielos. Hemos transformado la naturaleza en cosas. Manejamos esas cosas y las obligamos a obedecernos, pero a veces falla una turbina y cae un avión. A veces alguien que quiere ser más efímero o quiere que su vida sea más efímera que otras y que la de otros, y que quiere además acortar también la vida de otros, de repente coge un avión y no hace falta que se dañe la turbina, lo estrella contra un rascacielos y entonces la vida de los pasajeros del avión y de los del rascacielos, de los habitantes o de las personas que están en ese momento en el rascacielos, acaba y lo efímero se adelanta. Pero solamente se adelanta. ¿Podremos cambiarnos de galaxia? Por supuesto, yo no lo voy a saber. Y cuando digo yo, me refiero a mí, con este cuerpo y el alma. No. Yo, sin este cuerpo, y si el alma se va por allí a otro cuerpo que acabe de nacer o lo que sea, como pensaba Platón y los pitagóricos y otra gente, y quizás todavía mucha gente lo piensa hoy en día, pues ya no seré yo, porque yo soy el alma más el cuerpo, que envejece, sí, que cambia, sí, pero sin el cuerpo no soy yo, evidentemente. Yo no podré saberlo. Sí, casi estoy segura de que habrá una colonia humana en Marte, de eso estoy casi segura, creo que mucha gente lo puede percibir, es bastante probable, científicamente y tecnológicamente es muy probable. Pero conseguiremos otra galaxia con una estrella más joven y seguiremos de galaxia en galaxia en galaxia. Todo es efímero. Esa vez que hicimos el amor y una mujer descansó su rostro sobre mi hombro izquierdo y yo, mirando el techo, no cesaba de acariciar su espalda y susurró: y me acaricias y no te cansas. El impacto de esas palabras en mí, en una guardilla de Madrid en el año 2013, con unas ventanas que goteaban sobre la cabeza. Y me acaricias y no te cansas. La emoción que causó en mí, que causaron en mí esas palabras, porque esa mujer de casi 50 años de edad evidentemente no estaba acostumbrada a las caricias.
Y sí que estaba acostumbrada a la gente que muy rápidamente se cansa de ser cariñosa. De allí sus palabras y su entonación. Y me acaricias. Y no te cansas. En el después de, que siempre es lo mejor que hay, el después de. O de aquella otra mujer en Bilbao que salió y yo me quedé en la sala de su casa, un ático, en la calle Amistad en Bilbao, en el distrito 1. Ya he olvidado cómo se dice amistad en vasco. Salió, volvió como a la hora y media, cerró la puerta, venía exaltada y yo no me había movido del sofá. Yo, cuando se fue, estaba en un sofá y cuando regresó, seguía en el sofá y me dice, con voz de reproche, siento que te quiero de toda la vida. Te tengo tanto afecto. Siento tantas cosas por ti. Es como si fueras parte de mí, de mi entorno, de mi familia. Y no hablas. Y no hablas. Estás sentada allí, en el mismo lugar que cuando salí. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle a esa amante vasca? ¿Qué decirle con las palabras? Lo dije todo con el cuerpo, porque con las palabras no pude nunca decirle nada. ¿Cómo decirle que acababa de llegar prácticamente de un país arrasado, que no podía comprarle ni una rosa, porque tenía los bolsillos vacíos, que no tenía ni casa, ni lugar, que ya no tenía ni profesión, ni nombre, ni nada? ¿Cómo hacerle entender a esa persona, a esa dama, hace ya muchos años, que yo entonces, a los 49 años de edad, no tenía nada de nada? Sin embargo, la dama me tuvo en su casa 6 meses. Fuimos amantes durante 6 meses. Cuando comenzamos, ya yo estaba rota por dentro, porque sabía que tendría que partir. Una dama que apenas había escuchado el nombre de Venezuela. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo explicar que una o uno no es un aventurero que busca a alguien que lo mantenga? Si eso es lo primero que va a pensar la gente. Y eso nos ha pasado a muchos venezolanos y venezolanas. A muchos. Recuerdo cuando yo viví en Vigo, al principio de mi estancia en España, yo no tenía medios propios para mantenerme, ni para comer, ni para dormir, ni para nada. Yo dormía en sitios insospechables. Y un día conocí a una rumana, había conocido a varias en Vigo,
Anne, creo que se llamaba Anne. Conocí una rumana, eh, no recuerdo si fue en un banquito del Club Náutico de Vigo. No sé si acaso le pedí un cigarrillo o algo así, pero comenzó a hablarme. Tenía acento extranjero fuerte, pero se entendía bien en español. Y, y entonces de alguna forma me preguntó si yo estaba sola o algo así. Y de alguna forma yo le dije que no había comido y necesitaba un cigarrillo. Y entonces ella me dijo, ven a un lugar. Yo la seguí y llegué a un lugar. Y le dije, ¿esto qué es? Y me dice, esto es bueno, esto es bueno. Entonces entré, no cavilé mucho, no tenía nada que perder prácticamente. Entré a un edificio en la calle Ronda de Toledo, en Vigo. Y ella me dijo, es el segundo piso. Y entonces tocó la puerta y nos abrió una chica. Adentro había más mujeres, un televisor encendido, 2 balcones abiertos. La chica abrió, entramos, cerró y ahí había puras mujeres. Y me dieron la bienvenida. Y me preguntaron, me dijeron que me tenían que hacer una ficha. Sí, una ficha. Y me preguntaron dónde trabajaba y dije que no tenía trabajo. Y me dijeron, es decir, que lo haces por tu cuenta. Y entonces, después de ciertas palabras y después de escucharlas hablar y de fijarme bien, caí en cuenta que se trataba de una ONG que ayudaba a prostitutas. La rumana había pensado que yo, al igual que ella, era una prostituta y me había llevado a una ONG donde nos ayudan. Y bueno, cuando dije que no era prostituta, una de las trabajadoras sociales me dijo, pues no va a poder, no te vamos a poder ayudar, ¿no? Y yo le digo, pero tengo ganas de tomar café. Bueno, no va a poder ser, es que no, tu perfil no es el perfil de esta ONG. Entonces le dije, muy seria, porque tenía hambre, le dije, soy puta. Y se lo volvió a decir. Ella se reía y yo le decía, soy puta. Entonces ella me decía, no, tú no eres puta, tengo años trabajando con putas. Digo, soy puta. Entonces me dice, ¿en qué puticlub trabajas? No puedo decirlo, la madame me mataría. Dice, ¿en qué puticlub trabajas? Y yo, en ese que está al lado del Sireno. Dice, ¿cómo se llama? Dije, me he olvidado, pero ahí voy todas las noches. Entonces pregunta a las demás, ¿alguien la ha visto en algún puticlub? Me miran las nigerianas, las senegalesas, las de Costa de Marfil, las colombianas, las ecuatorianas, las cubanas, las rusas, las rumanas. Me miran y dicen, no la conocemos, nunca la hemos visto. Y en eso yo insisto y las señoras abogan por mí y le dicen a la trabajadora social, tiene ganas de un café, tiene hambre, déjala, inventa cualquier cosa, déjala venir. Entonces tomé café, desayuné y me hice habitual de ese lugar. Todas las mañanas antes de que abrieran yo estaba en la puerta porque tenía que tomar café. Y un día estando allí, hablando ya me había hecho amiga, me hice amiga de mucha gente. Y sí, de muchas prostitutas me hice amiga. Una experiencia muy interesante. La mayoría son muy buena gente. Muy buena gente.
Nadie sabe lo que dice cuando habla de prostitutas. La desintegración de Venezuela hizo que viviésemos cosas fuertes, algunos, y que viviésemos. Estábamos encerrados en una casa de cristal. La casa de cristal se rompió y nos dimos con la nariz en los cristales. Y un día, una mujer que nunca había visto llega, reconoce mi acento y me dice: soy venezolana. Y entonces me dice: tú también lo has tenido que hacer. Y le digo: ¿qué, ser prostituta? Me dice: sí. Le dije: no, yo no. Me dice: entonces esta mujer me dice que ella trabajaba de dependiente en tiendas en Caracas y que un día se le ocurrió la mala idea de irse porque Venezuela estaba fatal y aterrizó en España y, muerta de hambre y de frío, tuvo que meterse a puta. Y lloraba y decía: no soy puta, quiero un billete de avión de regreso a Venezuela, por favor. Parece que estaban tratando de gestionárselo, pero tardaban, y entonces en la noche ese lugar cerraba por la tarde a las 4 o 5, algo así. Y en la noche ella tenía que hacer algo, no tenía dónde dormir. Y lloraba amargamente. Finalmente, y después de varias semanas o meses, la Cruz Roja decidió pagarle un billete de regreso a Venezuela. Una revolución que hace que las venezolanas, algunas, hayan tenido que meterse a prostitutas para no morir de frío. Porque comida en Europa hay, pero puede que en otros lugares no. En Europa nadie se muere de hambre. Cualquiera te da comida: Cruz Roja, Cáritas, hay comedores populares. Pero a veces dormir es un problema. No hay suficientes alojamientos. Y que algunas mujeres venezolanas hayan tenido en el exterior que meterse a putas, eso es el resultado, ese es uno de los resultados, esa es una de las consecuencias de esa revolución. Yo pregunto, porque yo soy una ignorante en tema de revoluciones. Las revoluciones, uno de los objetivos de las revoluciones es que las mujeres, sobre las cuales cae como una losa pesada esa revolución, se conviertan en putas. Hay por lo menos dos, yo casi no sé nada de revoluciones, pero hay por lo menos dos revoluciones que han convertido a las mujeres en putas: la cubana y la venezolana. En Cuba las vi. De Cuba tengo las pruebas vistas por mí misma. Cuando estuve en Cuba en 1998, vi el malecón lleno de jineteras. En mi hotel, que era 3 estrellas, iban los ancianos con una muchachita de 20 años en los huesos, rodeándola de la cintura. En Cuba se acuestan con un turista español, canadiense, sobre todo español y canadiense, o canadiense, por $1. Lamentablemente, algunas de nuestras compatriotas venezolanas han tenido que meterse a la prostitución temporalmente, mientras conseguían otro trabajo o un techo.
Y para las mujeres que no tienen vocación de prostitutas, y digo vocación porque a las prostitutas profesionales, y conocí muchas en ese lugar se llama Alecrín, a las prostitutas profesionales no les importa ser prostitutas. Hay muchas cosas que yo desconocía de ese mundo, ¿no? Y que aprendí allí. Pero a una venezolana normal y corriente que se ve obligada a hacer eso, aunque logre salir de ello después, queda rota en pedazos por dentro y para siempre. No hay quien se pueda recuperar de haber ejercido la prostitución de forma obligada, para no morir de frío, y las sabrá que habrán preferido morir de frío. ¿Me he prostituido yo? No, ciertamente no con hombres. Y no directamente, pero sí que me acosté con algunas mujeres a las que no deseaba, e incluso alguna de ellas me daba asco, para no dormir en la calle. Sí que lo hice y lo confieso por primera vez. Sí que lo hice, lo tuve que hacer. No me siento culpable porque yo decidí vivir, seguir viviendo como fuera. Como se suele decir, hay que morir matando y matar muriendo, no hay que rendirse nunca. Y quizás alguna de ellas esté escuchándome y diga y piense, era verdad lo que yo pensaba. Era para dormir bajo techo, sí, era para dormir bajo techo, en invierno. Porque a no ser que hayas nacido en una familia rica, que tuviera dinero en el exterior, además, y tal y cual, de nada sirve estar en un continente en el que no naciste. De nada sirve. De nada sirve cuando llegas con $100. De nada sirve ser ingeniero de la Simón Bolívar y ser egresada del IESA o hablar idiomas. Los primeros días de nada sirve. Hay que buscar dónde dormir. Además, nadie te reconoce. La idiosincrasia de tu país no te va a acompañar. O sea, los demás no van a percibir qué tipo de persona eres tú. Si eres universitaria, si eres esto, si eres culta, si eres de barrio bajo. Nadie lo sabe. Estás en un país extraño y más bien te tienen miedo. Y los que se aprovechan, pues se aprovechan. Y las que se aprovechan, pues se aprovechan. Porque ¿acaso no sabían ustedes que era para dormir bajo techo? ¿O que era para comer? ¿Acaso no lo sabían? Pero por supuesto, solamente fueron dos. Todas las demás, a todas las demás tranquilícense. Si me acosté con ustedes fue porque me gustaban y a muchas de ustedes las amé y hay dos de ustedes a quienes sigo amando. La revolución convierte a la poeta, a la ingeniero, a aquella pendeja que creyó que en el segundo gobierno de Pérez íbamos a convertir a Venezuela en un país del primer mundo. Aquella persona que tuvo ese sueño que hoy suena ridículo, risible, pero que ojo, y entre paréntesis,
con orden, con buena comunicación y bien pensado, y sin obstáculos, y los obstáculos los puso toda Venezuela, todos los sectores, todas las clases sociales, todos fueron obstáculos. Pero si no hubiesen habido esos obstáculos, si hubiese habido una buena comunicación, si hubiese habido orden, disciplina y amor de verdad por esa nación, si hubiésemos podido sacar Venezuela adelante y convertirla en un gran país. Lamentablemente, el proyecto más ambicioso que nunca jamás se había dado en Venezuela en democracia, acabó en golpes de Estado. Y algunas venezolanas se convirtieron en prostitutas en España, Estados Unidos, Italia, Ecuador, Argentina, y otras, por decirlo así, en putas amateur, para no morir de frío. Rabia, ya yo no siento rabia. Odio, se me ha quitado el odio. Es algo increíble. Vivo como flotando en los últimos meses y semanas. Floto. En los últimos meses y semanas yo floto. Ya no siento odio. Duermo tranquila. No tengo pesadillas. A veces pienso que no es real. A veces pienso que es magia o que es un sueño. Pero el odio se ha ido. Desapareció. De un solo coñazo. ¡Paf! Se acabó. Nada de odio queda dentro de mí. Ningún deseo de venganza, de retaliación. Nada. Solamente que luego de que pasara el odio, un odio que comenzó el 4 de febrero de 1992, porque un señor con boina roja, vestido de militar en traje de combate, me hizo conocer el odio a mí, que nunca había odiado a nadie y por lo tanto desconocía a qué se refería ese verbo. El verbo odiar era un verbo que para mí no tenía ningún significado. Yo no odiaba a nadie. En pocas horas, una persona logró que yo la odiase. Porque yo odié a Hugo Chávez Frías. Pero cuando murió, ya no lo odiaba. Pero seguía llena de odio. Pero ya no lo odiaba. No a él, pero seguía llena de odio. El odio se fue. Y entonces pensé, tengo 61 años, en poco tiempo, en 3 meses, menos, cumplo 62. Dios mío, ¿cuántos años he pasado odiando? ¿Cuántos años he pasado llena de odio? ¿Cuántos años? Porque además el odio que sembró Hugo Chávez, hago otro paréntesis, hicimos muy mal las cosas también los demás, los que nos oponíamos a él. Hicimos mal las cosas. Tendríamos que haber hablado con él. Tendríamos que haberlo tratado con educación. Tendríamos que haber conversado. Podíamos pensar distinto. Pero es muy fácil decirlo ahora. En aquel momento todo estaba muy cercano. Yo vivía en La Carlota. Yo salí el 4 de febrero a la calle y vi cadáveres. Las calles llenas de sangre, hasta los perros de la calle fueron abaleados. Un mendigo que dormía debajo del porche de un abasto, abaleado.
Aquello fue una carnicería. Era imposible no sentir odio. Ni siquiera era algo ideológico. No era ideológico. El odio, para aquellos chavistas que creen que es ideológico, el odio no era ideológico en un primer momento. Es más, nunca fue ideológico. Fue por aquellos muertos de las dos intentonas golpistas. Muertos de los cuales los golpistas se ufanaron. Y jamás, de los jamases, pidieron perdón por la sangre derramada. Ya lo que viene después, ¿para qué lo vamos a contar? También hubo crímenes en todos estos años de parte de la oposición. En 2011, como todo el mundo que me conoce sabe, yo abandoné la oposición venezolana. La oposición ha cometido crímenes en todos estos años y se los ha achacado al chavismo. Yo idiota no soy. Idiota no soy. Una vez, un corrupto me dijo, la pusimos donde había y usted no aprovechó, no agarró y no arregló su vida económica. Es usted una imbécil. Soy honesta, sí, no me robé nada y por eso dormí con alguna que otra mujer infame. Infame porque seguramente sabían, porque uno lo sabe, que no quería dormir con ellas, que solamente quería dormir bajo techo, en el suelo, en un sofá, pero bajo techo. La calle no solamente hay frío, es peligrosa para una mujer sola y para un hombre solo también. Para los que no somos gente acostumbrada a vivir en la calle. Por lo tanto, honesta fui y eso me costó pasar hambre, pasar frío, humillaciones, etc. Pero no hay ningún odio dentro de mí ya. Y sí, entre paréntesis, debimos haber hablado con él. Éramos todos venezolanos, estábamos en el mismo barco, pero era una situación muy difícil, algo que nunca habíamos vivido. Pero ya dentro de mí, y es algo mágico, no hay odio. Y cuando recuerdo mi edad y calculo todos los años que transcurrieron conmigo llena de odio, eso es casi que peor que la revolución. Además, cuando suceden cosas así, tan drásticas, impensables, suelen desatarse otro tipo de cosas. La gente en esas situaciones inesperadas que dividen la vida de uno en antes y después de, suelen caer muchas máscaras y entonces el entorno de uno, los amigos, los amados compañeros de colegio, los queridos compañeros de universidad, los idolatrados compañeros de posgrado, hasta los amigos de la cuadra cuando uno era niño y patinaba y andaba en bicicleta. Todos empezaron a mostrar su verdadero rostro. Y aquellos odios ocultos de aquellos que nos queríamos tanto, que nuestra amistad sería para siempre, porque el colegio lo llevábamos aquí tatuado. Eran 13 años en el Humboldt-Schule. Todavía hay un grupito que simula que se quieren y que se aprecian.
entre nosotros al pasar el tiempo, ¿no? Y a partir del 4 de febrero y más acentuadamente a partir de 1999, comenzaron comenzó la caída de las máscaras, reproches, resentimientos nunca antes confesados, envidias. No solamente la revolución nos destruía, sino que nos empezó a destruir todo. La revolución, la envidia, el desamor, las diferencias de clase, el novio que me robaste, la mujer que me quitaste, o tú que te crees que yo estaba muy contenta en tu boda, te estaba maldiciendo, hija de puta. Las máscaras caen y caen y siguen cayendo y yo estoy ajena a eso ya. Tengo que eliminar algunos posts de mi blog de WordPress, de uno de mis blogs de WordPress, porque yo estoy en paz con el mundo. Lamento el tiempo perdido, jamás pensé que se me iba a quitar el odio. Sucedió solo. No ha ocurrido nada extraño. ¿O sí? COVID, la guerra en Ucrania. ¿Qué ha sido? No ha aparecido, no ha reaparecido el gran amor de mi vida. No ha aparecido otro amor. Bueno, hubo otro en 2019, del que guardo buen recuerdo. Pero no ha pasado nada. Simplemente, si seguía sintiendo odio, iba a morir de odio. Y de repente, y además andaba muy delgada, me escribía Ronald, que me estás escuchando seguramente, me escribía Ronald desde Alemania diciéndome: Concha, ¿qué te pasa? ¿Tienes alguna enfermedad mortal, terminal? No lo preguntó con esas palabras, pero eso decía prácticamente. Y es que yo estaba en los 35 kilos. El odio me había convertido en una estaca. Odio a diestra y siniestra, odio hacia el norte, hacia el sur, el este, el oeste, odio a este, aquel, aquella, odio y más odio. Y de repente, plaf, se acabó el odio, estoy engordando, cada día estoy más gorda, me fascina comer, sigo viva. ¿Y los venezolanos? Ese cuerpo llamado los venezolanos, nos hemos convertido en diáspora, incluyendo a los que se han quedado en Venezuela, también son diáspora. Somos todos diáspora. Estamos en todas partes. Un venezolano, y estos cuentos son verídicos, un venezolano que yo conozco, un día en Venezuela supo que tenía VIH y se estaba comenzando a enfermar y no había manera de que pudiera pagar los retrovirales. Y de Europa solamente conocía Roma, había estado alguna vez en Roma un tiempo. Y estando en Caracas, y esto me lo contó aquí en Europa muchos años después, cuando el destino nos hizo encontrarnos por casualidad, pues un día en Caracas, a punto de enfermar de SIDA porque tenía el VIH, y sin retrovirales, sin poder pagarlos y sin cupo para retrovirales en los hospitales públicos, no sabía qué hacer. Y entre muchas personas compraron, un amigo le dijo: ¿qué conoces del mundo? Y él dijo:
Roma. Entonces este amigo dijo, vamos a hacer una vaca para comprar un pasaje para Roma, el más barato. Vamos a hacer una vaca, y empezó a llamar a todo el mundo y la gente dio 10 bolívares, 100 bolívares, o si quieren hablamos en dólares, 10 dólares, 5 dólares, 1 dólar, 100 dólares, hasta que el amigo logró comprar un pasaje a Roma que tenía escalas en Estados Unidos, escala en Heathrow, otra escala en Europa, hasta que por fin llegó a Roma. Y él dijo, el amigo y él pensaron, el amigo le dijo, tú llegas a Roma, que ya conoces las calles, porque es preciso que llegues a un lugar en el que te sepas mover. Y Roma es Europa, Europa es socialista y estado de bienestar. Tú llegas a Roma y te tiras en la calle. Te tiras en la calle y pides para comer. Duermes allí en la calle. Algún día, en algún momento, enfermarás de gravedad y te recogerá la Cruz Roja, Cáritas, Médicos Sin Fronteras. Alguien te recogerá. Alguna ONG te recogerá antes de que mueras. Y así fue. Un venezolano que ostenta un título con mención summa cum laude de alguna universidad venezolana fue recogido por la sanidad pública italiana en Roma y llevado de urgencia inconsciente a un hospital de Roma, donde estuvo 2 años, prácticamente desahuciado, hasta que un tratamiento experimental lo salvó. Un hombre con apellidos importantes en Venezuela, con apellidos sonoros, summa cum laude, políglota, culto. En Venezuela se arruina la familia, no puede pagar los medicamentos y la desesperación hace que elabore este plan. Y esa persona existe y eso ha ocurrido. Y bueno, luego que estemos todos muertos, las nuevas generaciones sabrán los nombres y apellidos de muchas cosas que muchos de nosotros tuvimos que hacer para sobrevivir afuera. Una poeta venezolana, también con VIH, tuvo que hacer 1001 maromas para poder establecerse en un país europeo y que le salvaran la vida. Matrimonios de conveniencia y 1000 asuntos más. Otro venezolano cansado de malvivir, en las grandes ciudades europeas, Madrid, París, Roma, Berlín, Frankfurt, Milán, cansado de sobrevivir y sobrevivir, miró el mapa, buscó un punto en el mapa, buscó toda la información y ahora me manda fotos de crepúsculos desde Sicilia, desde un pueblo de Sicilia donde ha encontrado la paz, donde la vida es muy económica, donde bañado por el mar Mediterráneo, donde al anochecer dirige su vista al horizonte y allá, más allá del horizonte, está Túnez. Y mirando hacia Túnez, en aquellos crepúsculos maravillosos que se ven en las fotos,
En un pueblo de Sicilia que no voy a nombrar, este venezolano ha decidido pasar los últimos años de su vida renunciando a todo lo que pueden ofrecer las grandes ciudades europeas. Pero claro, ese todo no es gratis. Estar en París para malvivir de poco sirve. Para aprovechar la oferta cultural que hay en París hay que tener dinero. Para no vivir en un sitio horrible y peligroso, porque ojo, París es peligroso, hay que tener dinero. Una escultora venezolana se fue de Venezuela luego de rematar su obra a un marchante de arte argentino. Se fue a Europa. Me voy de aquí, dijo, me voy. Llegó, aterrizó en Madrid y dijo, tengo 6.000 euros. 6.000 euros le dieron por toda su obra de toda una vida. La remató. Y dijo, por una vez en la vida voy a hacer una locura. Y se metió en el Hotel Palace. En el Palace de Madrid. Cuando se dio cuenta ya casi no le quedaba dinero y recordó que su meta, su objetivo, era París. Y tomó un tren para París. Rápido, antes de que se le acabara el dinero. Pero por supuesto, en París el dinero se acabó en 2 días. Y en un tren, que yo solía llamarlo el tren de la Segunda Guerra Mundial, en un tren súper lento, traqueteante, que hacía unas paradas misteriosas en el medio de la nada, durante horas y horas, en un tren traqueteante y en un viaje largo, inacabable, y con un hambre hereje y un frío de mierda, llegué yo a París a encontrarme con ella en una carpa, cerca de cierta parte del Sena, con neumonía. Y en ese mismo tren de la Segunda Guerra Mundial nos regresamos a España, a Vigo específicamente, y nos peleamos porque a pesar de la neumonía ella tenía hambre y el dinero que nos quedaba no lo podíamos gastar en comida. Teníamos 10 euros y no tenía yo. Y no se podían gastar en comida, había que esperar llegar a Vigo. Luego ella se perdió por España. Se perdió por Oporto, Coruña, Barcelona y terminó en Florencia en una fábrica de jarrones. Y luego regresó a París a vivir debajo de un puente del metro, de uno de los puentes que ya no se utilizan. Allí alquilan espacios para vivir. Sí, alquilan, hay que pagar. Les ponen paredes de cartón piedra, los separan y ahí tú tienes tu rancho. Y el techo es un viejo puente que ya no utiliza el metro de París. Volvió a París porque es terca. Hoy en día tiene residencia legal, pero le tomó años. Lo que ella vivió es increíble. Si yo lo cuento, nadie lo cree. Ciertos trabajos que tuvo son flipantes, como dicen en España. Si yo lo cuento, nadie lo cree.
Y hablando de lo efímero, me viene a la mente la guerra de Ucrania. Y es la segunda vez que lo digo en un video. Si vamos a morir, si eso es imposible de evitar, porque es imposible, ¿para qué construimos armas tan potentes? Si de todos modos todos nos vamos a morir, ¿por qué nos ocupamos tanto de pelearnos por cómo establecernos? O sea, ¿por qué sistema político y económico? O sea, ¿por qué nos peleamos en cuanto a los sistemas políticos y económicos que deberíamos tener o no tener? Si no somos más que una mierdita, una mierdita que ni se ve en lo infinito del universo. Lo grandioso, lo valioso de la vida humana está en lo efímera que es. Eso es lo que le da valor, que es efímera. Y que está en una galaxia que también es efímera y seguramente en un conjunto de galaxias que también son efímeras. Porque seguramente lo único que existe es lo efímero. Y los filósofos se han devanado los sesos durante siglos y siglos para que Concha Seijas termine concluyendo que lo efímero es lo único que hay. Y estoy casi segura que nunca sabremos, nunca jamás, ni qué hacemos aquí, ni por qué nacemos, ni por qué vivimos, ni por qué a nuestra especie se le dio inteligencia, ni por qué nuestra especie es una de las pocas especies que sabe que va a morir algún día, porque creo que los elefantes también lo saben y los perros, y algunos otros animales yo creo que saben que van a morir. Antes del momento, es decir, durante su vida lo saben. ¿Por qué se nos dio esa conciencia terrible que tenemos desde el mismísimo instante de nacer, de que vamos a morir y que tanto mortificó a Heidegger? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Hay una misión? Seguramente hay una misión y la misión es ser feliz. ¿Y qué hemos hecho? Alguna inteligencia suprema, por llamarla de alguna forma, ¿no? Porque esa inteligencia suprema es lo que yo llamo lo efímero, ¿no? Eso, la inteligencia suprema, lo efímero, hay gente que lo llama Dios, eso nos dio una cosa preciosa, en el sentido de valiosísima, ¿no? Que es la vida. Es corta, pero lo suficientemente larga a pesar de ser corta. Es efímera y el recuerdo que dejemos en este mundo también es efímero. Nada quedará de nosotros, nada. Eso me hace recordar que se ha descubierto que el bosón de Higgs, creo que se descubrió en 2012, el bosón de Higgs existe y el vacío no está vacío, pero eso es en el ámbito de la física, ¿no? Porque la nada, es decir, esa náusea que sentía Roquentin en La náusea de Sartre, en esa novela de Sartre, su única novela, Roquentin, el personaje principal, sentía la náusea. Esa náusea es la nada. La nada que hace que muchas personas se suiciden y que otras se abandonen. ¿Para qué suicidarse? Si de cualquier forma, o sea, ¿para qué adelantar el ingreso de nuevo a la nada? Aunque yo también fui una suicida. Esta edad sirve para reflexionar acerca de tantas cosas. Qué estupidez tan grande haber
haber querido suicidarse, haber pensado tanto en matarse, haber vivido una vida atormentada porque el mundo era horrible y no darse cuenta de que teníamos que vivir nuestra vida, aunque al lado, a 1 kilómetro, el mundo entero se estuviera matando entre sí. Había que vivir y tenemos que seguir viviendo hasta el último segundo. Hay una guerra en Ucrania, nadie quiere una guerra en Ucrania. Bueno, evidentemente hay gente que la quiere. Los fabricantes de armas, los dueños del mundo, Biden, aunque no lo diga, por supuesto que la quiere. Algunos, muy lamentablemente, los representantes de la Unión Europea también la quieren, ¿no? Y Zelensky también la quiere. Y todos ellos juntos la quieren mucho más de lo que la quería Putin. Valga el comentario. Pero aunque haya una guerra en Ucrania, aquí mismo, al lado, hay que seguir viviendo. Y reír y sonreír. Y escuchar música y grabar videos donde uno canta. Y qué importa que se salgan los gallos. Y si se puede seguir amando con lo que nos queda de cuerpo, amar y amar. Y seguir leyendo si queremos. Y si no queremos leer, no leamos. Y si queremos un helado y podemos comprarlo, pues lo compramos. ¿Qué tonterías son esas de la cirugía plástica y de estar delgado? Si nos vamos a podrir, es mentira. Es totalmente mentira que las personas más delgadas y más atractivas sean las que más ligan o más levantan, como se dice en Venezuela, o más parejas consiguen o más aventuras. Es mentira. Realmente los que sabemos amar los cuerpos, hemos amado todo tipo de cuerpos. Cuerpos no armoniosos, o sí, cuerpos delgados, cuerpos obesos, cuerpos pasados de kilos. El amor y el deseo son impredecibles. Uno nunca sabe a quién va a desear. Ciertamente hay cierto tipo de gente que yo creo que esa nunca deja de odiar, o a lo mejor sí. No quiero lanzar sospechas sobre nada ni nadie, ¿no? Quiero seguir así, tranquila y en paz con el pasado, con el presente, con Venezuela, con España, con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo es un poco difícil. Se me hace difícil estar en paz con Biden, pero bueno, paréntesis, ¿no? Sí hay gente que solamente ama cuerpos esbeltos y con botox, pero bueno, no voy a entrar en detalles en este momento respecto a eso. El verdadero amor y el verdadero deseo son impredecibles. No sabes de quién te vas a enamorar. No sabes qué tipo de cuerpo vas a ser capaz de amar, pero de amar de una forma adictiva incluso. Así que no se preocupen por los kilos de más, ni por las canas, ni por una muela menos o una muela más. El amor cuando es amor y el deseo cuando es deseo pasa por encima de cualquiera de esas cosas. Otro de, bueno,
Somos una especie, los venezolanos nos hemos convertido en una especie de polvo estelar, regado por todas partes. Si cada venezolano contase la historia de lo que ha sido su vida fuera del país, porque vamos a estar claros, a los venezolanos nos gustaba viajar, pero no de esta manera. Si cada venezolano contara los avatares que ha tenido que sufrir fuera y dentro de Venezuela, las cosas que jamás pensó que les iba a ocurrir, los trabajos que jamás pensó que iba a realizar, los sitios donde jamás pensó que iba a vivir, serían historias verdaderamente muy interesantes, ¿no? Tal vez esta descomposición de ese cuerpo llamado los venezolanos, cuyos átomos y partículas indivisibles, cualquiera que éstas sean, se han regado por todas partes. Quizás la vida y la susodicha revolución, entre paréntesis, eso no es una revolución, pero bueno, cierro paréntesis. Quizás hemos tenido una vida mucho más rica, hemos sufrido más de lo que hubiésemos sufrido si todo hubiese seguido igual. Hemos sufrido más, pero hemos vivido más. Y quizás hemos aprendido a amar más y mejor. Y sin duda hemos aprendido muchísimas cosas. Sin duda, cada venezolano, sobre todo los de mi edad, lleva encima de sí, lleva a sus espaldas un morral, una mochila de enseñanzas, de experiencias y de sapiencias que jamás pensó que iba a poder reunir. Nos hemos convertido en sabios. Mi generación se ha convertido en una generación de sabios, de tantos trancazos, coñazos y, ¿por qué no?, también alegrías y sorpresas agradables que nos ha dado esta vida en revolución. Debo ir a dormir, mañana debo trabajar, aunque es sábado, quiero decir más tarde, ya va a amanecer. Son las 5:58 AM del sábado 25 de junio de 2022 en la ciudad de Madrid. 5:58 AM de la madrugada, de la mañana, en la ciudad de Madrid, 25 de junio, sábado. Saludos, diáspora venezolana, donde quiera que estén, incluyendo la patria. Saludos, mundo entero. Saludos a todas las nacionalidades, a todos los países y a cualquiera que por casualidad y por azares de la vida esté viendo y o escuchando este video. Seguimos en contacto, amigos. Hasta luego.